Recuerden que los romanos son los que ya estructuraron bien esta cuestión de las leyes, ¿no? Inclusive hoy en la escuela de Derecho pues se sigue estudiando el código, ¿no?, romano. Entonces dijimos que deriva del latín lex y que es una regla o norma, es un factor constante e invariable de las cosas que nacen de una causa, es un precepto dictado por una autoridad. También manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. La ley funciona como un control externo al accionar humano que rige las conductas. Entonces la ley manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia para el bien de la sociedad en su conjunto. Eso lo debemos de tener muy claro. El teclado. Bueno, una disculpa nuevamente, lo que pasa es que a la hora de pasarla de una presentación y pegar, ya saben lo que siempre sucede. Entonces, retomamos el tema. Como norma jurídica debe de cumplir con los siguientes principios. Debe de ser general. Significa que comprende a todos los individuos. La obligatoriedad significa que es imperativa. Aquí no hay de que yo me haga un ladito y la ley es para los demás. La permanencia son dictadas con carácter indefinido hasta que salga otra ley que nos diga que cambian las cosas, ¿sí? Pero por lo mientras es permanente, ¿sí? Bueno, ¿quién hace las leyes en cuanto a la cuestión ambiental que vamos a manejar? Bueno, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con fundamento en la Ley de Aguas Nacionales, con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, crea las normas oficiales mexicanas ambientales. ¿Sí? Y ahora esas normas oficiales mexicanas nos expiden o nos indican cuáles son los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Si nuestra planta de tratamiento, en este caso estamos hablando de lagunas, recibe una determinada carga orgánica y un determinado gasto, pues nosotros tenemos que acudir a la ley para saber con qué calidad de agua la vamos a incorporar a la naturaleza, al río, al estero, al manglar o al mismo mar. Entonces tenemos que recurrir a las normas oficiales mexicanas. Recuerden lo que se decía en las anteriores láminas, es de carácter obligatorio. Normalmente cuando se diseña una planta de tratamiento se le solicita a la Comisión Nacional del Agua, que depende de la Semarnat, al igual que el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, y la Profepa, y entonces la Comisión Nacional del Agua nos fija las condiciones particulares de descarga. Se llaman así, condiciones particulares de descarga. De tal manera que yo debo de cumplir con esas condiciones particulares de descarga para que el efluente de mi planta de tratamiento pues cumpla esos parámetros. En caso de que la Comisión Nacional del Agua no me señale mis condiciones particulares de descarga, entonces yo tengo que recurrir a la norma oficial mexicana y tengo que ver qué condiciones particulares de descarga tengo que cumplir. Acuérdense que aquí dicen límites máximos permisibles. Significa que si la norma me dice que debo de descargar 150 miligramos por litro,
de DBO, pues no estoy obligado a descargar 150. Como límite máximo estoy obligado, pero yo puedo descargar 120, puedo descargar 70, puedo descargar 40 o 30, ¿sí? Lo ideal es que no nos apeguemos a los límites máximos permisibles de las normas, porque las normas mexicanas son un tanto laxas. Significa que los límites que ellos establecen pues están muy por arriba de los límites que se establecen en otras partes del mundo, principalmente con los países desarrollados, inclusive con algunos países subdesarrollados o con los mismos desarrollo económico de México. Las normas oficiales mexicanas están un poquitín arriba de los límites que se establecen, por ejemplo, en Argentina, o de los límites que se establecen en Chile, inclusive con los países asiáticos. Los límites permisibles allá de contaminantes de vertidos son mucho más bajos que la norma oficial mexicana. ¿Por qué el gobierno puso una norma tan laxa? Bueno, pues por el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio en el año 94-96, cuando Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso Telecán. Entonces se le exige a México que para entrar en un convenio de comercio internacional, todos los productos que se fabriquen en México deben de cumplir con una norma ambiental. Entonces se establecen las normas oficiales mexicanas ambientales, pero si en ese momento se hubieran puesto unas normas muy rígidas, pues ninguna de nuestras industrias hubiera sido capaz de cumplir con la norma, y por lo tanto quedarían fuera del Tratado de Libre Comercio. Hoy sí necesitamos hacer una revisión de las normas y procurar que nuestros límites máximos pues vayan hacia abajo. Por eso yo les insistí hace un rato, la norma nos dice cuál es el máximo, pero nosotros, en una conciencia ambiental que deberíamos de tener todos, pues sí deberíamos de tratar, si la norma me dice 150, pues diseñar a lo mejor a 100, de preferencia 75, o de preferencia con el uso que se le vaya a dar, a lo mejor dar 30-30. Tiene esto sus bemoles, No significa que yo, por tener una conciencia ambiental muy grande, pues ya mejor diseño con 20-20 de salida, ¿no? ¿Y quién después va a pagar los costos de operación? ¿Quién los va a pagar? Porque ese es el problema de nuestras plantas de tratamiento, ¿no? Es un problema, es un sistema complejo, no es una sola variable, no es decir, las plantas de tratamiento no operan porque los altos costos de energía eléctrica, eso no es cierto. Intervienen muchas variables, por eso hablo de un sistema complejo. El kilowatt, el costo del kilowatt es una cosa, usos y costumbres es otra. La gente, si no te paga el agua potable, menos te va a pagar el tratamiento. La conciencia ambiental, los malos diseños, las malas construcciones, las malas operaciones de las plantas. Entonces todo esto hace una serie de variables que no pudiéramos decir que exclusivamente el costo por kilowatts es lo que hace que el mexicano no pague el tratamiento. Hay una cuestión también cultural, o sea, en México, a diferencia de otros países en América Latina, comparándonos con ellos, no está acostumbrado a pagar el agua. E insisto, si no te pagan el agua potable, pues mucho menos te van a pagar el tratamiento. Bueno, ¿qué dice la norma oficial mexicana? La norma oficial mexicana NOM 001-ECOL-1999 establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar el río, si voy a utilizar el estero, si voy a utilizar un lago que sea bien nacional, entonces mi planta de tratamiento tiene que estar sujeta a la norma 001. Y aquí vemos sacamos un extracto de los límites máximos permisibles para contaminantes básicos. Bueno, vemos aquí la columna en azul. Dice parámetros en miligramos por litro. Temperatura, vean, si vamos a aplicar, si nuestra descarga va a ir a un río, si va a ir a un embalse, si va a ir a un agua costera,
si va a ir a un humedal. Si va en un río, temperatura no aplica, no aplica. 40 como máximo, 40, protección para vida acuática 40 y 40, en un embalse natural 40, 40, en aguas costeras también 40, 40, pero si yo voy a utilizar el agua y la voy a meter en riego agrícola, no aplica, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengamos como parte de nuestros libros de cabecera, pues las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Para que ahí veamos estos parámetros. Grasas y aceites, si va para riego agrícola, 15 y 25. 15 y 25, y casi toda se va a 15 y 25. Materia flotante, en todos los casos tiene que estar ausente, tanto para ríos como embalses naturales, en aguas costeras, en uso agrícola o en humedad natural. Tiene que estar ausente. Sólidos sedimentables, 1 y 2 para agrícola, 1 y 2 para urbano, y así nos vamos. No aplica riego agrícola, miren, aquí no aplica. Ahí pudiéramos tener sólidos sedimentables. Ahí la norma nos dice que no nos los va a cuestionar. Sólidos suspendidos, 150 y 200, 75 y 125, 40 y 60, 75 y 125. Y de nuevo, para el riego agrícola no aplica. Veo que ya vimos hace un rato la definición. Uso en riego agrícola 150 y 200. Para uso público urbano 75 y 150. Protección en vida acuática 30 y 60. ¿Ya vieron que dio un brinco? Si nosotros vamos a meter vamos a descargar en un río y ese río va a ser para uso agrícola, pues puedo mandar una DBO de 150 y no pasa nada. Pero si ese río lleva vida, unas ricas truchas, pues entonces estoy obligado a que mi DBO debe de andar en 30. Y los nitrógenos que hace un rato les mencionaba, ¿no? El nitrógeno aquí y el fósforo están considerados aquí como contaminantes. Si vamos a la vida acuática, pues yo debo de tener 15 y 25 y fósforo 5 y 10. Pero si en este río no tengo vida acuática, pues en lugar de 15 puedo verter 40. O en lugar de 5, inclusive puedo verter 20. Pero miren, nitrógeno y fósforo, de lo que yo les hablaba, ¿no? Que puede ser contaminante, puede ser benéfico. Para aguas costeras, no aplica. En estuarios se va de nuevo a 15 y 5, son los valores pequeños que tenemos acá. Y uso en riego agrícola, no aplica. O sea que si mi agua va a ser utilizada en riego agrícola, no aplica. Y si va a un humedal natural, tampoco aplica, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Entonces vean, el nitrógeno, en el caso del humedal natural, pues inclusive hasta es benéfico para que crezca más el humedal natural, al igual que el fósforo, ¿sí? Entonces sí es muy importante que tengan siempre a la mano las normas. La norma 1, ahorita vamos a ver la 2, la 3 y la 4. Sí, entonces es importante que tengamos siempre estas normas y como les comento, dice aquí límites máximos, entonces nosotros tenemos que estar abajo de estos números. Y seguimos en la norma 1, pero ahora vamos a hablar de metales pesados y cianuros, ¿sí? Arsénico. Tenemos el arsénico, el cadmio, el cianuro, el cobre, el cromo, el mercurio, el níquel, el plomo y zinc, ¿sí? El PM significa promedio mensual y el PD significa promedio diario, ¿sí? Esa es la diferencia, aquí está. El A, B y C, tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal de Derechos. Bueno, entonces miren, por ejemplo, arsénico, como límite máximo, 0.2. Para uso público urbano, 0.1, ¿sí? En humedal, vean, 0.1. Y por lo regular, casi todos 0.1, 0.2. Sí está 0.4, pero de ahí por lo regular, 0.1 y 0.2. Cadmio, 0.2, 0.4. Cianuro, cobre, cromo,
Mercurio, que es altamente mortal, bueno, todos estos en cantidades grandes son mortales. 0.01, 0.02, pero miren, mercurio, 0.205, ¿sí? 0.205, 0.205 y 0.205. ¿Qué creen que hemos encontrado en el Atoyac? Mercurio y cromo hexavalente. ¿Cuál es la diferencia entre este cromo y el cromo hexavalente? Que el cromo hexavalente, bueno, todos los metales por lo regular, si ingresan al cuerpo por alguna causa, la gran mayoría de los metales se va a alojar a los huesos largos del organismo y a la columna vertebral. Y ahí quedan alojados, no pueden ser desechados por el organismo. Por ejemplo, el plomo que tenemos aquí. Plomo, vean, 0.2 y 0.4. Bueno, cuando son alojados en estos huesos largos, pasan directamente a la sangre. Y muchos de estos, las mamás o las futuras mamás, pues son transmitidos a los bebés. Por lo regular, los metales entran en la cadena genética de los bebés y causan malformaciones genéticas, principalmente en sistemas nerviosos y en algunas partes musculares. Entonces, de repente tenemos nacimientos de bebés que habrán ustedes escuchado algunas noticias, principalmente en la parte norte del país, ¿no? Que nacieron o hubo una serie de nacimientos de niños sin cerebro o con malformaciones en la columna vertebral. Bueno, pues es que las mamás estuvieron expuestas a los metales pesados. Entonces estos entraron a su organismo, modificaron la cadena genética del bebé y pues da ese resultado, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que monitorear el agua, principalmente las cuestiones estas de los metales pesados y cianuros, por su alta peligrosidad, ¿sí? Por los daños a la salud pública. La norma oficial mexicana 002 establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano municipal. Esta norma es una norma que les tiene que interesar a todos los municipios, principalmente a los municipios que cuentan con organismo operador. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la ley, el organismo operador o el municipio puede fijar las condiciones particulares de descarga de una empresa que esté utilizando su alcantarillado. Significa que a lo mejor, vamos a hablar, una comunidad que no tenga organismo operador. Pahuatlán en la Sierra Norte es un municipio grande, no tiene organismo operador. Sin embargo, amparado en esta norma, si alguien llegara a Pahuatlán, y ahorita recuerdo que sí, en San Pablito, la producción de papel amate, en náhuatl amate significa papel, la producción de papel amate todavía en los años 70, 80 se hacía en forma artesanal y manual. Se cortaba la hoja del árbol y en forma tradicional era golpeada, era metida en canoas de árbol, ahí era remojada, se hacía toda una especie de proceso, se sacaban las tiras ya totalmente húmedas, se trenzaban y se empezaban a golpear y se secaban al sol para sacar el papel amate. Y se utilizaban químicos que daba la misma naturaleza para este proceso. Ante la demanda del turismo y la demanda de papel amate, entonces se les ocurrió a algunas personas de San Pablito a tratar de hacer la producción, pues ante la mayor demanda, pues tratar de industrializarla y empezaron a agregar químicos. Y estos químicos, pues ahí nace el río San Marcos, y todavía en ese río a mí me tocó verlo con acamayas y vida. Pues no, pues ahora ya lleva químicos, ya está todo ahí muerto. Bueno, ahí el municipio en su momento pudiera bajo esta norma establecerles condiciones particulares de descarga a los fabricantes del papel amate, de tal manera que estos fabricantes pues cumplieran con los límites máximos permisibles para poder descargar en el drenaje municipal y posteriormente el drenaje municipal al río San Marcos. Entonces,
Este sería un arma muy buena que pudieran tener los municipios y los organismos operadores para fijar condiciones particulares de descarga a todas las empresas que estén ahí instaladas. En esas condiciones particulares de descarga, el municipio o el organismo operador le tendría que decir, pues por lo menos quítale la mayor cantidad de contaminantes, de tal manera que cuando llegue a la planta de tratamiento municipal, pues llegue en condiciones que la misma planta de tratamiento pueda operar. Por ejemplo, en el SOAPAP nosotros nos encontramos, cuando se diseñó la planta del parque ecológico, se diseñó a través de biodiscos. Los biodiscos es un proceso muy noble, da muy buenas calidades de agua. En Estados Unidos se utiliza mucho para tratar las aguas residuales en los campos de golf, o sea, da una excelente calidad del agua. Y se metió aquí en esta zona. Esta zona, en los alrededores, en aquellos años había muchos talleres de textiles y algunos talleres automotrices y todo. Pues estos nos descargaban tal cantidad de cosas en el alcantarillado que la planta de tratamiento, algunos de ustedes no sé si recuerden, pasaba uno por ahí y era una pestilencia tremenda, porque en lugar de que fuera un proceso aerobio, pues teníamos un proceso anaerobio, ¿no? Una serie de generaciones de gases malolientes y putrefactos que no podía uno ni pasar por ahí. Bajo esta norma, el SOAPAP empezó a visitar a todos los de la zona y a establecerles condiciones particulares de descarga, de tal manera que por lo menos pusieran trampas de grasas, por lo menos se detuvieran los flotantes, o por lo menos hicieran operaciones físicas, de las que comentamos hace un rato, para eliminar una serie de contaminantes y entonces la planta de tratamiento no se desestabilice. Entonces, insisto, esta es una norma por la cual los municipios y los organismos operadores pudieran ayudarnos para que las plantas de tratamiento municipales trabajen. Ahorita recuerdo otro caso que sería Santana Chamimilulco. Santana Chamimilulco, ahí me tocó hacer el proyecto hace algunos años, hoy está en un proceso de rehabilitación, y nosotros encontramos en Santana Chamimilulco que había, si no mal recuerdo, alrededor creo que de 17 o 18 microempresas familiares que se dedicaban al teñido y lavado de mezclilla. Bajo esta norma, establecimos que ellos hicieran sus pretratamientos. Los pretratamientos que hicieron estas fabricantes, insisto, son fábricas familiares, pero que tienen muy buena producción, tan buena producción que se van a vender a San Martín, van a vender al estado de Tlaxcala, inclusive van a vender hasta el estado de México. O sea, tampoco los crean así muy, muy chiquititos. Y pues esa agua llega de un color azul índigo, pero terrible, al drenaje. Y ese drenaje, pues va a dar a la planta de tratamiento que está ahí en Santana Chamimilulco. Ahí se diseñó colocando un reactor anaerobio, porque las altas cargas orgánicas que tenemos, insisto, alguien en alguna ocasión me dijo, es que toda la cuestión socioeconómica es basura, eso no sirve para nada, eso ni lo leo porque es basura. No, pues craso error, porque si nosotros no sabemos cuáles son las condiciones socioeconómicas de la comunidad, ¿cómo caramba vamos a diseñar un sistema de tratamiento? Y el caso es Santana Chamimilulco. En Santana Chamimilulco hay producción de quesos, cremas y derivados lácteos, porque la gente todavía tiene en traspatio sus animalitos, y está bien, es válido. Y ellos en el proceso de elaboración del sueros y todos los productos, pues van y los tiran al drenaje. Ese drenaje se mezcla con las aguas residuales que vienen de las 18 microempresas, y entonces se nos forma un verdadero cóctel ahí terrible, con unas altas cargas orgánicas, si mal no recuerdo, alrededor creo que de 450 o 480 de DBO. Por eso se pensó en colocar un reactor anaerobio. Los reactores anaerobios son reactores especiales para altas cargas orgánicas. En aguas residuales diluidas, como serían las aguas residuales municipales,
presentan eficiencias bajas, presentan eficiencias cuando mucho del 50%, pero lo que es en las industrias, por ejemplo, en un rastro, si ustedes colocan un reactor anaerobio, en el rastro, como son altas cargas orgánicas, ahí tenemos eficiencias de remoción hasta de un 90%, porque tenemos una alta carga orgánica. De hecho, los reactores anaerobios son más que para las aguas residuales municipales, pues se utilizan mucho en las aguas industriales, ¿sí? Procesadoras de alimentos, de mariscos, de pescados, en la industria azucarera, en los ingenios, en la producción de otros alimentos, hasta en algunos derivados de la química orgánica, se pueden utilizar. Se utilizan también en las aguas residuales domésticas, pero entonces su eficiencia es menor. Insisto, alrededor del 50%, o inclusive hasta un poco más bajo, ¿no? Depende mucho de la temperatura, del diseño, del dispositivo GCL, si es un reactor anaerobio de flujo ascendente, dependen de muchas variables, pero por lo regular sus eficiencias andan alrededor. Para aguas diluidas, así está escrito en la literatura especializada, con eficiencias entre el 40 y el 50%. Bueno, pensando en esto, por eso se diseñó el reactor anaerobio, y luego el agua que iba a salir del reactor anaerobio tenía que pasar a un sistema de laguna facultativa, pensando en no utilizar motores, y luego la laguna facultativa se iba a meter a un proceso de desinfección. Ahí se pudiera haber metido una laguna de maduración y nos evitamos el cloro, pero pues ya no había disponibilidad de predios. Ahí me tocó gestionar con la Secretaría de Gobernación que nos dieran los predios para la construcción de la planta. Ya no había más disponibilidad por el momento de predio, entonces metimos un tanque de contacto de cloro y se regresó el agua al río Chopanac. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo operador? Aquí sí hay organismo operador, no como en el caso de Pahuatlán. El organismo operador de Huejotzingo, fundamentado en la norma 002, pues tiene que ir a visitar todas estas microempresas y decirles, a ver, tú me vas a cumplir con esta condición particular de descarga, porque de lo contrario me pones en riesgo mi planta de tratamiento municipal, ¿sí? Inclusive al poner condiciones particulares de descarga, pues también son ingresos para los organismos operadores que andan escasos de recursos, ¿sí? Y por otro lado, pues tienen bien identificados a quién está contaminando, y en su momento, pues si contaminan más de la cuenta, pues poder establecer alguna sanción. Recuerden que la ley habla, en un principio nos decía que es obligatoria para todo mundo y que persigue un bien común. Entonces, fundamentado en estos principios de la ley, que es obligatoria y que persigue un bien común, entonces podemos obligar a estos industriales a que nos hagan un pretratamiento de sus aguas y no las entreguen al alcantarillado urbano municipal con unas características tales que las pueda tratar la planta municipal, porque de lo contrario pues sería también injusto que la población en general trate el agua residual de una industria la cual se benefició del agua, hizo un usufructo del agua, obtuvo un recurso y ahora su mugre la tenemos que pagar todos. Pues eso es injusto, ¿verdad? Entonces, con esta norma, los organismos operadores o los municipios, pues pueden primero identificar quién está contaminando y si con fundamento en la ley de que es obligatoria y de que es para el bien común, establecerles condiciones particulares de descarga al alcantarillado urbano, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice la norma 02? En cuanto al pH, puede variar de 5.5 a 10, la temperatura 40 grados, se puede desgasar inclusive hasta más, materia flotante ausente, la DBO, fíjense, tabla número 2 de la norma 1, los sólidos suspendidos, tabla número 2 de la norma 01, grasas y aceites 50, 75, 100, sólidos sedimentables 5, 7.5, arsénico 0.5, 0.75 como promedio diario, cadmio, cianuro, cromo hexavalente, que les digo, el cromo hexavalente lo encontramos ahí en la planta de Atoyac Sur, a la altura de la presa La Carmelita, y no crean que fue hace muchos años, en el trienio de
del doctor Dogers sacamos una muestra en esa altura del río y encontramos cromo hexavalente, ¿no? Que es mortal. Mercurio, níquel, plomo y zinc. Bueno, vamos con la norma oficial mexicana 003. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen, fíjense aquí, reusen en servicios al público. ¿Sí? Límites máximos permisibles de contaminantes. Y fíjense aquí, servicio público en contacto directo, coliformes fecales 240, huevos del mito 0, grasas y aceites 15, DBO 20, sólidos suspendidos 20. Por lo regular en estos términos siempre nos estamos refiriendo a esto, 20 de DBO y 20 de sólidos suspendidos totales. Si decimos 30-30, pues estamos diciendo 30 de DBO y 30 de sólidos suspendidos totales. Entonces vean, cuando la vamos a reusar, servicio con contacto directo, servicio al público con contacto indirecto, ocasional. ¿Cómo qué sería esto? Pues a lo mejor queremos regar el camellón que está en Angelópolis. Pues ahí rara vez alguien va a estar ahí en el camellón. Sí, a lo mejor cuando vayan a hacer labores de corte, mantenimiento, ¿no? Pero por lo regular esta gente va con guantes, ¿no? Entonces ahí sí nos permiten un huevo del mito. ¿Qué son los elmitos? Son las lombrices en términos generales, todo lo que sean Ascaris lumbricoides, tenia, ociuros, todo lo que son lombrices. Nuevamente, el elmito se toma como un indicador, es el que más abunda. Entonces, con que haya un huevo de elmito significa que ya damos por hecho que hay todos los demás, ¿no? Ya. Entonces, cuando es un contacto indirecto, pues la misma norma nos dice, con que encuentres en el análisis 1, está bien. Si hay 2, ya no está bien, porque acuérdense que son los límites máximos. Pero en el caso de contacto público, en contacto público directo, 0. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que pues, todos han ido allá al Paseo de San Francisco. Recordarán ahí que eran unas fábricas muy antiguas y precisamente donde está el centro de convenciones, dentro de esas ruinas que hoy trataron de reconstruir, hay unas áreas verdes. Esas áreas verdes se riegan con el agua proveniente de la planta de biodiscos que está en el parque ecológico. Entonces el agua que viene de esa planta de tratamiento se conduce desde el parque ecológico hasta el centro de convenciones y los pastos que están en esas como ruinas que están ahí son regados con el agua de tratamiento. Ahí, como posiblemente si la gente se mete y a veces se sienta en el pastito, pues ahí sí debemos de tener la seguridad de que no haya ningún huevo del mito. Imagínense que llegue ahí un niño, se pone ahí a jugar con el globo, la pelota, lo que sea, está tocando el pasto y después las manos a la boca y seguro que va a tener lombrices, ¿sí? Entonces, ahí sí definitivamente 0. Un campo de golf, si es regado con aguas residuales tratadas, bueno, pues debemos de garantizar que no tenga huevos del mito, ¿no? Simple y sencillamente, ¿sí? Entonces, recuerden, límites máximos permisibles. Ojalá pudiéramos nosotros diseñar y nuestra economía fuera para estar inclusive abajo de estos, ¿no? Pero bueno. Vamos con la norma 004. Protección ambiental, lodos y biosólidos. Bueno, si se han fijado en algunas, por aquí dice COL, ¿sí? Inclusive yo también aquí le pongo ECOL 002. Bueno, las normas oficiales mexicanas nacen con la Sedesol, precisamente como les comentaba, en el sexenio de Salinas de Gortari. Inclusive la primera norma 001, que pues nomás le han cambiado nombre, de acuerdo a cómo van cambiando los sexenios. Si ustedes buscan las partes de atrás, en el diario oficial o en el periódico oficial, la van a encontrar como norma Sedesol 01. Después la van a encontrar como norma ECOL
hoy los últimos gobiernos federales ahora ya le ponen Semarnat, ahora ya es Semarnat. Entonces la Cero Ecol que dice aquí, esta que dice aquí Ecol 03, la van a encontrar como Semarnat, ¿sí? Y obviamente pues le han hecho algunas modificaciones, conforme van avanzando los sexenios, pues le han ido ahí modificando algo, ¿no? En general es la misma estructura de conforme nació la norma. Bueno, en esta norma a mí me tocó participar en un grupo de especialistas que nos pidieron por parte de Puebla que metiéramos nuestra opinión allá en México para la norma 004. Les he de decir que esta norma 004, nosotros nos empezamos a reunir allá en el 98 para la norma, y como vino el cambio de sexenio, entre Cedillo y Vicente Fox, pues ahí le estuvieron guardando la norma. Entró Vicente Fox en el 2000 y todavía la guardaron otros 2 años para sacar la cuestión de los lodos. Bueno, aunque la norma, pues nosotros habíamos emitido nuestra opinión en el 98, insisto, no yo, un grupo de gentes, y que íbamos por parte de Puebla, se recogió opinión de todo el país, y pues desgraciadamente del 98 se vino a publicar hasta el 2002. Bueno, ¿qué establece la norma? Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final de los lodos o de los biosólidos. Aquí están los biosólidos, veamos. ¿Sí? ¿Qué debemos nosotros de buscar en los biosólidos? Metales pesados y agentes patógenos. Agentes patógenos, los que acabamos de nombrar, Escherichia coli, los helmintos con todos sus primos habidos y por haber, ¿sí? El aprovechamiento de los biosólidos puede ser en uso agrícola, puede ser como un mejorador de suelos, puede ser forestal, ¿sí? Básicamente hoy los biosólidos le están moviendo en estos estratos, ¿no? Agrícolas, mejoradores de suelos y usos forestales. Las plantas de tratamiento del SOAPAP, como les mencionaba, tienen un proceso físico-químico. Entonces los lodos que se sacan de estas plantas de tratamiento son lodos que tienen metales pesados, porque el proceso para hacer la floculación-coagulación es a través de sulfato de aluminio principalmente. Hoy están utilizando algunos derivados del hierro, sulfatos férricos y demás. Entonces la inquietud era saber qué era lo que estaba pasando con estos biosólidos. Se hicieron análisis, se mandaron a México y se encontró que la traza de metales pesados dentro de los mismos era insignificante y estábamos dentro de norma, con la finalidad de ver cuál era el aprovechamiento de este biosólido en el campo. Se habló en aquella época con algunos agricultores que nos facilitaron algunas parcelas en la zona de Valsequillo. Ustedes cuando han ido a Valsequillo encontrarán que toda esa zona es una zona árida, por lo regular, bueno, de hecho no tiene suelo, uno encuentra ahí la roca prácticamente con una capita de suelo, a lo mejor 1 centímetro, 2. Entonces se habló con algunos campesinos de la zona y se establecieron 4 parcelas. En una de ellas, esa parcela, se les indicó a los agricultores que sembraran como ellos acostumbraban. En otra parcela se sembró con fertilizantes químicos, la otra con fertilizantes naturales, excrementos de los que se utilizan en la zona, y la otra con biosólidos, y una última signada. Y las mazorcas que se dieron iban una chiquitita en donde no se dio nada, como de unos 7 centímetros, a una grande fácil. Bueno, no traigo aquí las fotografías para que las vieran. A una mazorca, yo creo que fácil, como de 23 centímetros, 24, utilizando los biosólidos. Se contrató en aquella época a la UAP para que hiciera los análisis de los lodos y ver si tenían las trazas de los metales,
y se contrató a la UNAM para que nos hiciera un estudio de estratigrafía en el suelo, con la finalidad de ver si el agua que contienen estos lodos, aquí como lo ven en la fotografía todavía tiene un poquito de humedad, si lograron percolar al subsuelo y en su momento el subsuelo estaría conteniendo los metales pesados. Entonces el estudio que arrojó la UNAM nos indicó que no, es más la cantidad de minerales que había encontrado en el suelo, no había ni trazas de que se había utilizado el biosólido. En aquella ocasión los agricultores nos llevaron allá a la oficina chile atole, donde tuvimos que entrar al chile atole sembrado con los biosólidos de la planta de tratamiento. A la siguiente temporada agrícola, sembraron calabacitas y algunas legumbres con los biosólidos, y la misma historia que les conté de la mazorca. Unas calabacitas hermosas, grandotas, con unas flores bien bonitas. En aquella ocasión invitaron al titular del SUAPAP, que en ese momento era el licenciado Castillo Montemayor. Nos trasladamos con él allá a la zona agrícola y pues le tuvimos que entrar a las calabacitas con chicharrones. Y pues aquí me tienen todavía comentando con ustedes algunas cosas, ¿no? Entonces sí, la aplicación hoy de los biosólidos en el agrícola como mejorador de suelos y forestal está comprobada. Desgraciadamente, pues es una tecnología que no se ha difundido, no la hemos sabido aprovechar. La gran mayoría, si no por decir algo, yo creo que más del 90% de los biosólidos de las plantas de tratamiento son tirados. Bueno, antes de que se tiren, pues tendremos que hacer los análisis, metales pesados y agentes patógenos. Bueno, esto ya lo comentamos hace un rato, es la composición típica del agua residual doméstica. Yo lo que quiero hacer mucho énfasis es que esto es lo que en lo general vamos a encontrar en las aguas residuales domésticas, no en las aguas industriales. Por lo tanto, tratar de tener una caracterización de un agua residual, pues es poco más de imposible. Imagínense nada más cuántos tipos de industrias no tenemos, entonces tendríamos que sacar a lo mejor una norma, y de hecho lo había, antes de Salinas de Gortari había una norma de descarga para las carnicerías, una norma de descarga para los textileros, una norma de descarga para cada uno de los procesos industriales, pero era un verdadero lío, Entonces se trataron de uniformizar, y los parámetros que más se manejan, pues son los que yo comentaba, la DBO, la DQO, y los agentes patógenos y los metales, ¿no? Insisto, esto ya lo vimos, vamos a recordarlo rápidamente: coliformes, enterococos, shigella, salmonella, pseudomonas, huevos del mito y virus. Miren, aquí está el Clostridium. Clostridium y el Cistos cristosporidium. El Cistos, se encontró y hubo casos graves, inclusive hasta 3 muertos, en una población de Estados Unidos, déjenme acordar aquí, en Milwaukee. En Milwaukee, en los años, no crean que muy atrás, en el año 2002, 2003, el agua potable de Milwaukee se abastece de un río que va a descargar al mar. Entonces, antes de la descarga que se hace en el mar, de ahí toman el agua, la meten a una planta purificadora para convertirla en agua potable y se mete a la ciudad. ¿Qué creen? Estamos hablando de una economía de primer mundo. Pasa por cloro y resulta que de repente se empieza a enfermar la gente. Más de 150 enfermos llegaron a los hospitales y 3 de ellos desgraciadamente perecieron. No le hizo nada el cloro en Cristos. El Cristos tiene una membrana, él se protege y segrega una proteína, y esa proteína no es capaz de romperse, como que se encapsula y no es capaz de romperla
el cloro. Por eso fue la enfermedad. Entonces imagínense, si eso le pasa a la economía del primer mundo, pues nosotros pues, tenemos que tener mucho más cuidado en hacer los análisis y que no nos vayamos a encontrar alguna cosa de estas, ¿no? ¿Sí? Entonces, y fue un caso de estudio, ¿eh? O sea, ¿qué vamos a hacer? Ya no usamos cloro, ahora usamos otro tipo de desinfección o qué, pues estamos expuestos a estos canijos. Por eso es importante que investiguemos en dónde vamos a ubicar la planta de tratamiento, cuál es su sistema que la rodea, cuál es la economía. ¿Saben de dónde vino el Cristos? Aguas arriba, la gente se dedica al ganado vacuno. Este cistos está en el intestino del ganado vacuno. Entonces, si nosotros no somos capaces de visualizar el entorno social y el entorno económico donde va a estar el sistema de tratamiento, pues no vamos a saber con qué nos vamos a enfrentar. Si yo voy a diseñar una laguna donde está una zona ganadera, pues tengo que andar investigando. Puede ser que me tope yo con el Cristos y entonces mi sistema de desinfección vale un cacahuate. Tendría yo que meter otro sistema de desinfección. Entonces, por eso es importante y por eso comenté lo de un inicio. Cuando alguien me dijo, es que todo eso es basura, eso ni lo voy a leer, porque es basura, pues discúlpenme. Nosotros, desgraciadamente, como ingenieros, nos acostumbran en la escuela de ingeniería que si no son integrales derivadas, lo demás no sirve. Y graso error de los maestros que nos prepararon, porque a mí también me tocó así. Y desgraciadamente esto no funciona de esa manera. La educación, y hoy todavía es una educación lineal, y se los voy a comprobar. 1, 2, 3, ¿qué número sigue después del 3? Nosotros pensamos en forma lineal, y los problemas hoy en día no son lineales. Bueno, no hoy en día, nunca han sido lineales. Es un sistema complejo de variables, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros, ya sé que no somos economistas, ni somos antropólogos, ni somos sociólogos, pero sí debemos de hacer una investigación del alrededor de donde va a estar ubicado el sistema de tratamiento, para que no nos den una sorpresa con el Cristos, así como les estoy comentando. ¿Sí? Bueno, esto también ya lo platicamos, aniones, cationes y otros constituyentes. ¿Sí? Pues ya son las 6. Denme oportunidad de terminar estas láminas muy rápidamente para no tomarles más tiempo de lo que se debe, no abusar de su tiempo, pero esto sí es importante. En un análisis de agua, nosotros tenemos que estar haciendo análisis de agua para saber a qué nos vamos a enfrentar y para poder hacer el diseño de la planta. La norma nos dice que debemos de hacer 15 días de análisis de agua, un día sí y un día no, un día sí y un día no. Si yo empiezo el lunes, mi siguiente muestra tenía que ser el miércoles, mi siguiente muestra tenía que ser el viernes, la siguiente muestra tenía que ser el domingo, la siguiente muestra tendría que ser el martes, la siguiente muestra el jueves, y estaría yo cerrando con sábado. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Si se dan cuenta, estoy tocando todos los días. No estoy dejando un día hueco, estoy tocando todos los días. ¿Por qué es importante? Precisamente por la actividad económica de la localidad. ¿Qué tal si el día de plaza, como sucede en muchas de nuestras comunidades, es el domingo? Y resulta, pues que el domingo yo no trabajo, ¿verdad? Y pues que el de laboratorio tampoco trabaja. Y resulta que el domingo es donde yo tengo la descarga de la matanza que se hace tras patio. El domingo, a lo mejor el industrial, si es que estoy hablando de alguna comunidad un poco más grande, pues el domingo el industrial saca todas sus aguas, pues sabe que no va a llegar nadie a supervisar, y abre la llave y van para afuera su descarga. Entonces, por eso es importante que haga yo ese muestreo, pero tampoco significa que me tenga yo que amarrar ahí. Por eso, insisto, si yo no conozco las actividades socioeconómicas de la comunidad, pues a lo mejor en un aspecto siendo tan normativo le digo, no, ¿sabes qué? No me saques 15 días, sácame un mes, sácame medio año. Pero si es una comunidad de 1000 gentes,
donde no hay este tipo de actividades industriales, donde no hay matanza, pues también no podemos exagerar en sacar tantos análisis, ¿sí? Entonces esto lo debemos de manejar con un criterio, sí apegarnos obviamente a la norma, pero también ver cuáles son el aspecto socioeconómico y el aspecto de desarrollo de cada una de las comunidades para que sepamos qué es lo que nos va a llegar en el análisis. ¿Qué tal? O sea, se ha dado también, ¿qué tal si el de laboratorio me está reportando una DBO a lo mejor de 600, cuando en la comunidad no hay una fábrica, la comunidad no tiene lácteos, no tiene ninguna otra cosa, y la DBO en ese tipo de comunidades anda alrededor de 300, 400, entonces también por eso necesitamos conocer el entorno de nuestra planta. Los laboratorios también se pueden equivocar, aunque estén certificados, obviamente estando certificados, pues se disminuye el riesgo, ¿no? Porque si ellos nos entregan un reporte equivocado, pues ponen en riesgo su certificación, pero pues también son humanos, recuerden que también son humanos y también se pueden equivocar. Entonces sí es importante que nosotros conozcamos todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, muestra simple, la que se toma en un punto de descarga de manera continua en un día normal de operación, que refleje cuantitativamente y cualitativamente el o los procesos más representativos de las actividades que generan la descarga durante el tiempo necesario para completar cuando menos un volumen suficiente para que se lleven a cabo los análisis necesarios para componer su composición, ¿sí? Y aquí viene la formulita. Ahora, vamos a adentrarnos a esto, que es lo que vamos a tratar la siguiente semana. Este es un esquema muy rápido de cómo estaría la fuente de abastecimiento, ¿sí? Que estaría en la parte de acá. Entra un proceso de potabilización, entra al tanque de regularización, va a la red, y de la red viene a la planta de tratamiento. Y encontramos estos usos del agua en un periodo de 24 horas. Y establecemos aquí nuestro gasto Q mínimo, Q medio, Q y Q máximo horario. Esto lo vamos a ver con detenimiento en la siguiente sesión, por eso sí es importante que cada quien traiga su comunidad, por lo menos un dato de censo, no se preocupen si no encuentran más, por lo menos con un dato de censo para que nosotros hagamos aquí en la sesión, obtengamos el Q medio, el Q mínimo y el Q y el gasto máximo horario. ¿Sí? Bueno, pues ya nos pasamos de la hora. No sé si quieran que hagamos 10 minutos de una sesión de preguntas y respuestas y cerramos la sesión por el día de hoy. ¿Cómo abrimos el micrófono? Si gustan, no sé, pueden enviar sus preguntas ahorita por escrito o pueden, para más rápido, activar su micrófono y que nos indiquen cuál sería su comentario. Pues los invitamos y si no, en la siguiente sesión, lo primero que se hace sería preguntas y respuestas. No sé cómo usted lo indique, maestro. Miren, ¿por qué no hacemos esto? Escríbanos dos, insisto, para no abusar de su tiempo. Dos preguntas o algo que quieran que comentemos para que las tengamos registradas en el sistema, le damos respuesta y las siguientes dudas o cosas que quieren que aclare, lo vemos en la siguiente sesión. Esto lo hacemos para no abusar de su tiempo porque ya son 6:10 y pues tampoco es correcto que les quitemos más tiempo del debido. Entonces, esperamos que nos manden 2 comentarios por escrito, los primeros 2 que lleguen los atendemos y los demás los atendemos en la siguiente sesión, ¿sí?